amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros México. Hoy yo me encuentro en Texas, muy cercana a México. Bienvenido Carlos Ibarra, que es nuestro aliado para este programa en Ciudad de México. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Maybord? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los amigos que nos ven allende las fronteras mexicanas, obviamente también acá en nuestra nación y en el resto de la región latinoamericana. Un gusto saludarles. Bueno, y a esta hora también vamos a darle un saludo y la bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y también si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y compartan este enlace con sus contactos para que los algoritmos de YouTube no nos silencien. Bienvenidos todos los moderadores, Nesta, Lontán, Migdalia Chirinos y Tamaris López, mil gracias de verdad por estar colaborando con el equipo de Sin Filtros. Carlitos, hoy tenemos una invitada muy especial, así que quiero que la presente para darle la bienvenida. Con todo gusto, Maybord. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la señora Isabel Miranda de Boalas. Ella es presidenta y directora de la Asociación Alto al Secuestro en México, una de las asociaciones más importantes, por no decir la más importante en este rubro en específico, y una persona que tiene una mirada objetiva y un conocimiento bastante informado del panorama de lo que está ocurriendo en México, no solamente con este delito Maybord, sino con otros que lamentablemente están afectando a la sociedad mexicana y que han venido afectando a nuestro país, no solamente durante la actual gestión gubernamental, sino lamentablemente pues es un tema que ha sido recurrente acá en nuestro país. Señora Isabel Miranda de Boalas, bienvenida a su espacio, bienvenida a Sin Filtros México. Con mucho gusto. ¿Qué tal, Maybord? También muchas gracias por el espacio y me da mucho gusto compartir con ustedes. El placer es nuestro y de nuestra audiencia que está justamente queriendo entender todo el proceso que atraviesa la sociedad mexicana. Carlos, si quieres empezamos con el primer tema que teníamos en la agenda y bueno, luego vamos a ver si podemos tomar algunas preguntas de las personas que nos están acompañando en esta emisión. Con todo el gusto. Señora Miranda, pues, señora Wallace, perdón, algo que pues, es de llamar la atención, por ejemplo, tenemos que en la más reciente conferencia matutina del del presidente Andrés López, un dato que llama la atención, un hecho que llamó la atención es que nuevamente fue cuestionado por el tema de la seguridad en México. Esto ocurrió allá en Palacio Nacional, pero más allá de los cuestionamientos que se hicieron en este ejercicio periodístico, la pregunta obligada es, desde la Asociación Alto al Secuestro, ¿cómo se percibe el estado de la seguridad en la nación mexicana? Mientras que desde las fuentes oficiales tenemos algo que pareciera ser un triunfalismo o nos gustaría más bien preguntarle si desde su perspectiva se está reconociendo, haciendo un diagnóstico atinado del fenómeno por parte de las autoridades o si realmente la realidad es otra desde la perspectiva. ¿Cómo lo ven en la Asociación Alto al Secuestro? Bueno, indudablemente que desde nuestra perspectiva no se tiene, no hay congruencia entre lo que se dice y entre lo que realmente está sucediendo en el país. En nuestro país, por desgracia, hemos perdido parte de territorio en manos de la delincuencia organizada, en donde ellos dicen en qué momento la gente se tiene que recluir en sus casas. Hoy, por ejemplo, amanecimos con más de 150 homicidios a nivel nacional nada más en el día domingo. Entonces, esto nos da un parámetro, por desgracia, de cómo el crimen organizado se ha ido apoderando de gran parte de nuestro territorio en el tema de feminicidios, en el tema de robos. Prácticamente todos los delitos han estado al alza y bueno, los cadáveres no los podemos ocultar. Los secuestros muchas veces hay subregistro en lista negra y esto está sustentado a través del INEGI. El INEGI es una institución aquí en México que es una institución muy seria, que es paraestatal, pero a final de cuentas hacen estudios muy importantes
y habla de que en el caso del delito de secuestro hay un subregistro importante para que la gente se dé cuenta. Están documentados al año pasado más de 36,000 secuestros. Estos incluyen los secuestros express y los secuestros extorsivos, es decir, donde se llevan a una persona a una casa de seguridad. Un cadáver no lo puedes guardar y lo tienes que sacar. Me refiero en las estadísticas. Pero la verdad de las cosas es que sí tenemos estados donde se ha complicado muchísimo la situación. Tenemos otros que afortunadamente no es así, como el caso de Yucatán, por ejemplo, el caso de Campeche, que no se vive esta violencia que por desgracia sí vemos en Michoacán, la vemos en la propia Ciudad de México, en la que se han elevado las ejecuciones. Me parece que fue muy ilustrativo el hecho de que el presidente diga que solo hay 4 cárteles en el país cuando está sustentado no nada más por la propia fiscalía, sino por el propio Estados Unidos a través de la CIA y a través de la DEA, toda la serie de cárteles que existen en este país. Y creo que si no tenemos claro el diagnóstico, pues mucho menos vamos a tener claro qué es lo que está pasando. Y claro ejemplo de esto lo tenemos con la Guardia Nacional. Antes teníamos 20,000 policías federales, lo que era la Policía Federal. Hoy tenemos prácticamente 5 veces más, porque es los 20,000 más 4 veces más, quiere decir que tenemos cerca de 100,000 elementos. Y bueno, la seguridad está mal, no ha mejorado, no hemos visto que la gente se sienta más segura, y creo que este es el resultado de que no tenemos un buen diagnóstico y por lo tanto, pues mucho menos una política adecuada. Desde acá afuera se observa, por ejemplo, cómo ha venido incrementándose el crimen en México y en otros países de América Latina. Quisiera que le explicara a nuestra audiencia cuáles son los móviles más presentes o más repetidos en ese número de víctimas, y también el estatus social, porque hemos escuchado a el presidente Andrés Manuel López Obrador que a la hora de referirse al tema de secuestro habla sobre ricos y pobres, y no se sabe desde acá si esas estadísticas muestran ciertamente que las personas que son secuestradas tienen un estatus social identificado. Pues mire, déjeme decirle que contrario a lo que el gobierno tiene la percepción, tenemos los datos duros dichos por el propio secretariado ejecutivo, que es quien contabiliza y tiene el perfil de las personas que son secuestrados. El 70% de las personas secuestradas son asalariados. Imagínense qué grave, no es gente potentada, no es gente empresaria, es gente de tianguis, gente de la economía informal. Son personas que reúnen sus recursos económicos para poder pagar un rescate. Entonces, me parece que desde ahí, repito, tenemos un diagnóstico equivocado. Ahora es muy difícil que una banda o una organización criminal se dedique solamente a secuestrar a gente que tiene recursos económicos muy importantes, como antes sucedía. Ahora es al revés. Ahora obtienen un menor recurso, pero lo practican de manera mucho más frecuente. Nada más para que el público tenga una idea, mientras en la época del presidente Calderón tuvimos una cantidad de secuestros, ahorita prácticamente tenemos el doble de secuestros que en la época del 2006, que era donde decían que había mucha violencia en este país. Es cierto, ha habido una disminución si la comparamos con el sexenio anterior del entonces presidente Peña Nieto, pero si comparamos a la época del 2006, bueno, pues estamos prácticamente en el doble de cifras. Al día de hoy, para que la gente tenga una idea, hemos tenido 4,723 víctimas del delito de secuestro, nada más en lo que va en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señora Wallace, pues precisamente respecto a esto que nos comenta, tengo en pantalla el reporte nacional que dio a conocer la Asociación Alto al Secuestro a mayo pasado y que con gusto pondremos a disposición de todo nuestro auditorio, y justamente pues es impresionante. 1905 secuestros durante el sexenio de Felipe Calderón versus 3,649 durante lo que va de este sexenio, es decir, comparando los mismos periodos de diciembre de 2006 a mayo de 2009 y ahora de diciembre de 2018 a mayo de 2021, un aumento del 91.5%, pero además de esto, señora Wallace, me gustaría por favor también que nos comentara si recuerda la última vez que tuvimos oportunidad o la más reciente vez que tuvimos oportunidad de platicar en persona. Me comentó usted un dato que creo que es alarmante y que además de la cantidad de secuestros, también ¿cómo decirlo? La crueldad, la hazaña se estaba incrementando, que al parecer ya estaba dejando de haber alguna empatía hacia la condición humana de los secuestrados, y pedirle por favor que retomáramos ese comentario para nuestro auditorio, si esa situación persiste, si ha cambiado, y si en un momento dado usted considera que esto pudiese ser derivado también, pues lamentablemente, de la polarización que estamos viviendo en nuestro país, señora Wallace. Bueno, efectivamente creo que en nuestro país se ha exacerbado la violencia, y no solamente la física o la de los delincuentes, incluso lo vemos en redes sociales, dentro del hogar. En México ahora con la pandemia es donde mayor violencia se dio, por ejemplo, intrafamiliar, y esto no es ajeno a los secuestradores. Antes, me remonto a los años de Caletri o del Mocha Orejas, que eran delincuentes muy afamados para mal. Bueno, cuidaban a sus víctimas porque las veían como una mercancía, pero la cuidaban. Hoy, por desgracia, vemos cómo se violan a mujeres de manera prácticamente cotidiana cuando son secuestradas, mutilan a las personas, no les dan de comer, las tienen en el abandono, en el suelo, en una cubeta, a veces hacen sus necesidades. Es decir, los secuestradores también se han vuelto mucho más agresivos y más crueles con las víctimas del delito de secuestro. Y lo que es peor, tenemos estadísticas donde prácticamente cerca del 20% de las personas mueren en cautiverio, ya sea en el intento de llevárselas o muchas veces estando ya en cautiverio, o porque aún cuando pagan el rescate matan a las víctimas. Entonces, sí se ha vuelto mucho más cruel de lo que ya venía siendo el tema del delito de secuestro. Una de las preguntas que surge cuando se analiza el problema desde afuera es el factor principal que lleva a estas bandas del crimen organizado a secuestrar. Y también el hecho de que el Estado no haya logrado establecer una política que permita parar el secuestro. Ha hablado de que hay un mal diagnóstico que es necesario para atender un problema. ¿Quiénes son los responsables de que ese diagnóstico no se haya dado? Porque el caso del secuestro en México y en otros países de América Latina tiene muchísimos años ocurriendo, y en la medida que va pasando el tiempo se incrementa. Entonces quisiera que nos explicara ese aspecto. Yo creo que es un todo, tiene que ver con la impunidad. Indudablemente creo que cuando alguien comete un ilícito y no es castigado y no es sancionado por ese ilícito, indudablemente que tiene muy pocas probabilidades de ser detenido. En México el 97% de los delitos en general no son sancionados, es decir, solo un 3% de los delitos llega ante un juez o llega ante una autoridad. Y en México estamos viviendo una situación muy especial, que ahora se está buscando cómo sacar a los delincuentes de las cárceles para despresurarlas, pero están dejando a las víctimas con las manos vacías. Es decir, los derechos de los imputados han cobrado mayor relevancia que las de las víctimas, y ahora vemos cómo gente que ha secuestrado, pues bueno, ahora se ocupan al propio gobierno para sacarlos de la cárcel. Eso me parece que es una política poco atinada. Creo que el mensaje es muy malo, porque es decirle al delincuente:
tú puedes hacer y tornar, y con que tú digas que fuiste torturado, maltratado, pues con eso te vamos a sacar de la cárcel. Y yo siempre he dicho algo, si alguien fue torturado, eso no lo hace inocente, que castiguen a quien cometió el ilícito de torturar a una persona, porque por supuesto que estoy en contra de la tortura, pero eso no los hace inocentes, que castiguen al policía o al ministerio público, a la autoridad que actuó mal, pero eso no quiere decir que dejen a una víctima sin justicia. Y creo que eso en México está llegando en un punto en que se está confundiendo y esa línea se está rebasando. Y creo que cuando la política pública no es congruente para contener este delito y para castigarlo, pues el problema se vuelve mucho mayor en número, en cantidad y en violencia. Justo, señora Wallace, la madrugada de el lunes se da una detención que pues con eso inició esta semana con titular en todos los noticiarios electrónicos, la detención de Luis Cárdenas Palomino, quien fuera en su momento alguien muy cercano, prácticamente el brazo derecho de Genaro García Luna, y justamente acusado del delito de tortura contra una persona que es supuestamente integrante de la entonces banda conocida como los Zodíaco, y alguien también pues señalado por esta situación que se considera o se debe conocer después que fue un montaje, el caso de la francesa Florence Cassés. Sin embargo, ¿qué mensaje envía esto? ¿De qué manera lo podemos considerar un acierto del gobierno casual, una casualidad que esto ocurra justo el mismo día que se va a recibir en la conferencia de Palacio Nacional al periodista Jorge Ramos, que ha sido uno de los más críticos desde la Unión Americana con el gobierno actual mexicano? ¿Esto puede ser un mensaje político, una simple coincidencia? ¿Cómo lo ve usted, señora Wallace, el que se da a conocer este anuncio y sobre todo si se está haciendo congruentes, es decir, si se está atacando con la misma severidad del delito de tortura? Ahorita de hecho nos daba un adelanto de ello, que pareciera que hay un poco más de derechos humanos hacia los imputados y no hacia las víctimas. Mire, me parece que el mensaje no es el adecuado en este sentido. A mí me parece muy raro que después de tantos años, porque aparentemente estos hechos se dieron en el 2012, y ya ha pasado este caso por muchos jueces. Recordarán que incluso la Suprema Corte inventó una instancia más de las que están previstas en nuestra Constitución. A mí me parece muy raro que de repente aparezca esta situación que fueron violentados, porque esto ya lo debieron de haber dicho ante un juez y un juez debió de haber tomado cartas en el asunto. Yo desconozco si torturó o no torturó, pero lo que sí es un hecho es que todo el poder político se está empleando para sacar a delincuentes de la cárcel y eso es muy grave. Creo que cuando la política se mezcla con la justicia, el resultado es pésimo. Aquí hay víctimas y yo pregunto, ¿qué va a pasar con las víctimas? Con Ezequiel, con la señora Cristina, con el hijo de la señora Cristina y con otros. Hubo otra persona de nacionalidad judía, hubo otra mexicana que también fue secuestrada. Bueno, parece que todos ellos quedaron sepultados en el olvido y eso es lo preocupante del caso. A mí, como presidenta de esta organización, me alarma la laxitud con la que cuando un delincuente dice yo fui torturado, le creen y pueden emitir incluso recomendaciones, como fue el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que ya había protocolos en sentido contrario. Eso lógicamente pues deja mucho que desear y repito, a mí me parece muy raro. Si él actuó mal, indudablemente que debe de ser juzgado, pero me parece muy raro que después de tantos años hoy vengan a decir esto y no lo hayan dicho en su oportunidad y no se haya hecho. Y no hablo de la fiscalía o no hablo de la policía, hablo del Poder Judicial que es independiente y si ellos hubieran tenido conocimiento de ello, pues ellos hubieran actuado. Existe desde afuera, señora Isabel, una percepción de que el actual gobierno mexicano
tiene cierto grado de, no digamos de parcialidad, pero sí como una mano elástica con el crimen organizado. Acá se discutió muchísimo aquellas imágenes donde el presidente López Obrador saludaba a la mamá del Chapo, o cuando dejaron libre a los hijos del Chapo, etcétera. Y eso permite, muchos expertos señalan que hay como una especie de asociación entre el gobierno y el crimen organizado, como también ocurre en otros países. ¿Usted ha notado eso, tomando en cuenta la posición que tiene y me imagino el número de personas con las que habla que han sido víctimas del crimen organizado? Mire, desconozco si existe esta liga. Lo que sí me llama mucho la atención es que el presidente no tenga la misma deferencia para con víctimas y sí para madre de victimarios. Por ejemplo, una madre de familia ayer quiso ver al presidente en su gira por Baja California y el sábado, que son niños con cáncer, y no la quisieron recibir. Muchas madres, yo misma traté de entrevistarme con él para exponerle precisamente el caso de mi hijo, tampoco me recibió, y así hay muchas víctimas. Parece que hubiera víctimas a las que les tiene preferencia, o víctimas que son de primera y de segunda, o que él tiene alguna preferencia por la madre de algunos delincuentes, como es el caso que usted menciona. Lo desconozco. Lo que sí es que el trato no es igualitario. Señora Wallace, y en este caso también, pues algo para la gente que nos ve y nos escucha allende las fronteras. El hecho es que este fenómeno lamentablemente persiste. Las cifras que proporciona su organización pues realmente son para preocupar a todos los mexicanos, y en este sentido, como en otros tantos de nuestra sociedad, ante pues esto que se percibe como una inacción por parte del gobierno, una inefectividad para combatir ese delito, me gustaría por favor pedirle que nos compartiera algunas recomendaciones generales, sobre todo muchas de las personas que ahora mismo nos están viendo en la Unión Americana, evidentemente tienen familia en México o tienen familia en otros países de Latinoamérica, en Venezuela, en otros lugares, pero en el caso específico de México, por ejemplo, sabemos que un caso muy común de extorsión telefónica, ahora mismo a una persona mía, 2-3 días atrás ocurrió que le llamaron por teléfono haciéndose pasar por un familiar, diciéndoles, oye, mamá, fíjate que me tienen atorada aquí en la garita, etcétera, y la señora, pues obviamente el desconcierto total ante lo sorpresivo de la llamada, ante lo agresivo del lenguaje, etcétera. Este tipo de situaciones, ¿de qué manera los ciudadanos podemos prevenirlas? Y sobre todo, no sé si por favor pudiera compartirnos alguna recomendación para las personas que nos ven en la Unión Americana para prevenir que sus familiares sean víctimas, o incluso que ellos mismos cuando cruzan la frontera puedan ser víctimas de un secuestro real, ya no de una extorsión, sino cuáles serían las precauciones mínimas a tomar para ambos casos, para prevenir ambos tipos de delito. Mire, indudablemente que para la extorsión, y esto ha habido campañas afortunadamente que han explicado que cuando alguien te llama y te diga que tiene un familiar o que tienen detenido una persona, lo que debes de hacer es colgar de manera inmediata y ubicar a tu familiar. Eso es lo primero, porque normalmente ese es el modus operandi que ellos hacen. Eso es lo primero, colgar y contactar a tu familiar. En el caso de un secuestro real, creo que la forma que debe uno de tener es, en primer lugar, tener un perfil bajo. La segunda, casi siempre está relacionado a alguien cercano a las personas que les cometen un secuestro, y esto es porque tienen información de ellos. Ahorita creo que con el tema de la pandemia esto también ha ayudado porque la gente no tiene los mismos horarios. Es muy difícil a veces para las madres y los padres de familia que llevan a la escuela puedan cambiar de ruta. Sin embargo, en la medida que sea posible lo deben de hacer, o buscar cambiar horarios, estar muy al pendiente cuando llegan y cuando salen de la casa. Eso es fundamental porque ellos lo que hacen es estudiar precisamente cómo llegas y cómo sales de tu casa.
y también tener muchísimo cuidado, lógicamente, con lo que se sube en redes sociales. Creo que ahora los jóvenes y las personas en general dan mucho de su vida, denotan mucho de lo que hacen, a dónde viajan, qué tienen, con quién andan, precisamente por las redes sociales, y creo que no las deben de tener abiertas a que todo mundo se entere. Creo que ahí también deberíamos de aprender y ser un poquito más recatados en lo que se refiere a las redes sociales. Doña Isabel, ustedes se han comunicado a través de la fundación que preside con diputados, con representantes del gobierno federal para ampliar este tema en lo que son las leyes o las políticas públicas que se estén dando, porque creo que la acción ciudadana debe ser un factor fundamental para atacar este problema. Sí, mire, hasta hace año y medio más o menos una servidora estaba en el Consejo Nacional de Seguridad y ahí hicimos todas nuestras propuestas. Una de ellas era precisamente fortalecer las unidades antisecuestro que hay a nivel nacional, donde se cuenta con personal capacitado y sobre todo especializado. Por desgracia no la siguieron y, contrario a lo que marca la ley, quitaron las unidades especiales y pusieron unidades de delito de alto impacto, es decir, ahora atienden trata de personas, feminicidio, secuestro, y creo que cuando atienden tantos delitos, pues en realidad no dan resultados en casi ninguno, y eso es lo que hoy estamos viviendo, pero sí, tuvimos contacto, se los hicimos llegar, de hecho trabajábamos muy de cerca también con la CONACE, cuando la CONACE era únicamente especial para el delito de secuestro, hoy no, hoy atiende, repito, prácticamente muchas otras, digamos, situaciones que se viven en el país, como es extorsión, trata de persona, y eso ha hecho que se pierda mucha más efectividad. Sí ha bajado el delito, repito, en relación al año pasado, y eso lo reconocemos, pero aquí también tenemos que reconocer que ha bajado la denuncia. Mucha gente ya no va a denunciar porque no confía en la autoridad, porque no va a pasar nada, y toda esta información la pueden ustedes ver en el ENVIPE, que eso está en el INEGI. En el INEGI hay una encuesta de victimología y allí se ve cómo la gente ha perdido la confianza en ir a denunciar porque se siente de alguna manera en peligro al poner tanta información ante personal que ellos no saben si es de confianza o no. Y en este sentido, señora Wallace, justo acaba de tocar un punto muy importante, la importancia de la denuncia. ¿Qué hacer ante una situación de estas? Sé que es pues un tema delicado, incluso le puedo comentar que a nivel amistades o a nivel incluso familiar me he topado con personas que cuando se intenta hablar del tema dicen, no, yo no quiero saber, me da miedo, no queremos atraer mala vibra, etcétera, ese tipo de respuestas. Sin embargo, creo que ante un fenómeno, ante un principio de realidad como el que lamentablemente se está viviendo, es fundamental estar preparados. ¿Qué se tendría que hacer si lamentablemente se presentara alguna situación de estas en la familia de cualquier persona, en cualquier familia mexicana, o incluso para la gente que nos ve y nos escucha, si llegase a recibir la desagradable situación, la llamada de decir, ¿sabes qué? Tenemos a tu familiar, esto, etcétera, y cómo proceder si efectivamente ello fuese cierto. ¿Son confiables, por ejemplo, los negociadores privados? Normalmente los negociadores privados no tienen prisa por traer a la víctima de regreso porque ellos cobran por hora y entonces entre más largo sea un secuestro, pues ellos obtienen mucho más recursos. Hay gente que sabe, pero es gente muy cara y cuesta mucho dinero tener un negociador privado. Déjeme decirle que esas son las cosas que lamentamos. La Policía Federal tenía un excelente equipo de negociadores. Hay algunos estados que siguen teniendo negociadores buenos y eso les pueden ayudar. Hay dos cosas que deben de tomar en cuenta. La primera, que deben de iniciar una averiguación previa sí o sí, porque de otra manera, pase lo que pase, no van a poder llevar ante la autoridad si localizan a los secuestradores.
cosa que no es tan probable, pero si se llega a dar, no la podrían llevar ante un juez. Entonces hay que denunciar. La otra es que hay que hacer un comité dentro de la familia para que ese comité sea el único que tome las decisiones. Normalmente se escogen a 3 personas del círculo más cercano que tengan sangre fría para poder tomar decisiones, que sepan, que no sean muy viscerales para poder tomar las decisiones que se tengan que tomar, porque normalmente si te mandan un dedo, pues la gente, imagínate, no sabe ni cómo responder ni qué hacer, y a veces ni siquiera es de la persona secuestrada, te lo mandan como una forma de amedrentarte y una forma de presionarte. Entonces sí tienes que formar un comité, tienes que levantar una denuncia, y por otro lado cerrar la información, por lo que les había yo dicho, de que hay gente que es muy allegada a la familia y pudiera obtener la información para estarla pasando a los secuestradores. Pero algo que nunca deben de dejar de hacer es darle seguimiento a sus casos, porque si ustedes piensan que por el hecho de denunciar ya cumplieron, les tengo la mala noticia, que la autoridad no va a actuar por sí sola, ellos no tienen prisa, ellos tienen muchos expedientes, muchos casos y no van a darle seguimiento. Entonces, hay que estar constantemente pegado al Ministerio Público y a los policías para ir viendo qué es lo que está pasando. Y la más importante, que no se dejen extorsionar, porque hay mucha gente que se acerca para poder obtener recursos de esa familia y no siempre les va a dar a llevarlos con su familiar o a darles alguna herramienta para poder traer de vuelta a su familiar. Creo que ahí los más confiables son los negociadores, pero los que tengan en el estado, y hay que buscar, pues de alguna manera, tener la certeza de que si no confían en un estatal, pues lo denuncien ante el federal, aunque después ya cuando los detengan, los lleven de manera a juzgarlos en un estado, lo importante es que el negociador sea federal. Nos preguntan, señora Isabel, ¿cómo fue que surgió la asociación Alto al Secuestro y cuáles son las vías para poder comunicarse con ustedes? Bueno, Alto al Secuestro surge después del secuestro y muerte de mi hijo, Gualberto Wallace Miranda. Nosotros como familia nos vimos en la necesidad de actuar porque nos topamos con una autoridad negligente, indolente e insensible, como normalmente se topa uno en los ministerios públicos, por desgracia, o en la mayor parte de ellos. Y bueno, así fue como surgió, y se pueden comunicar a nuestras redes sociales. También tenemos un teléfono que es el 55 56 77 91 38, y tenemos una página que es www.altoalsecuestro.com.mx, y también tenemos nuestra red social que es @altoalsecuestro, y este es en Twitter. Y también se pueden comunicar al teléfono, entonces cualquier cosa, y también tenemos un correo que es jurídico, @altoalsecuestro.com.mx, y también ahí nos pueden enviar correos. Normalmente también cuando tenemos pláticas, pues bueno, les podríamos avisar, a veces damos pláticas, hace poco dimos una precisamente de prevención, y pudiéramos también pues apoyarlos si requieren, ante qué autoridad tendrían que acudir o qué es lo que tendrían que hacer ante la desgracia de verse envueltos en un secuestro, que esperemos que nadie lo sufra. Gracias, señora Wallace, muy importante lo que usted comenta, y también pues evidentemente que la gente tenga este tipo de apoyo que pues lamentablemente, como usted nos comenta, por los recortes o por la llamada austeridad republicana del actual gobierno, pues han sido recortados programas y segmentos de operación importante por parte de las autoridades. Llama la atención en cuanto al reporte nacional que prácticamente 5 estados de los 31 entidades más la Ciudad de México que conforman
nuestro país, solamente 5 concentran más de la mitad de la actividad de secuestros. Estamos viendo aquí en esta imagen que en este informe que está a su alcance, tenemos que 54.2% de los estados con mayor incidencia, es decir, más de la mitad, son Veracruz, con 739 casos de diciembre de 2018 a mayo de 2021, es decir, en lo que va de la presente administración. Estado de México, 617, casi el doble de lo que ocurre en la Ciudad de México, que son 309. Puebla 161 y Morelos 153. También pues llama sobremanera la atención que quien atiende 88.6%, es decir, estamos cercanos a casi 9 de cada 10, son los estados. Y esto pues evidentemente es parte de lo que nos está diciendo la recomendación que nos hace acudir o recibir la ayuda de las autoridades estatales y en un momento dado la federal. Podemos entonces inferir que ante estos recortes, ante pues lo que nos reflejan las cifras, se estará viendo entonces también un desapego por parte de las autoridades federales ante este fenómeno. Indudablemente, mire qué observador es usted. Antes, todavía hasta el sexenio pasado, la mitad de los secuestros, prácticamente el 45-50%, lo atendía la federación, que además tiene muchísimo más presupuesto, o tenía mucho más presupuesto, tenía mucho más herramientas y personal capacitado. Hoy, por desgracia, casi no atiende ya la federación el delito de secuestro. Es como lavarse las manos de un delito que tiene competencia a todos. Y lo que ahora quiere decir es: a mí mándame la delincuencia organizada. Y la verdad es que es muy grave, porque los estados se están enfrentando cada vez más frecuentemente a la delincuencia organizada. Cometen delitos del fuero común, pero es la delincuencia organizada la que los está cometiendo. Y eso es algo que está pegando muy fuerte en este tema. Y casualmente en Veracruz, la fiscal decía: bueno, es que hemos disminuido el delito de secuestro. Yo de verdad no sé si no tienen conciencia de lo que significa un secuestro, el que a ti te aparten de tu familia, de tu ámbito social y te encierren en contra de tu voluntad, te tengan en condiciones infrahumanas y bueno, digan, vamos avanzando con 700 y tantos secuestros, por el amor de Dios, tengan un poquito de pudor y de conciencia para saber que un solo secuestro es grave. A ver, yo pregunto, ¿qué sentiría la fiscal de que algún familiar de ella o ella misma estuviera en esas condiciones? A ella no le va a importar si le ha disminuido el 10, el 5, el 20. A mí me va a importar que siga habiendo secuestros. Entonces, mientras haya un solo secuestro, creo que como mexicanos debemos de seguir luchando porque este delito, que es de los más graves, porque déjenme decirle que el delito de secuestro no le afecta solamente a la persona secuestrada, le afecta a su ámbito familiar y social, y bueno, nos ponen alertas a nivel internacional para que no vengan a México por el problema del secuestro. Todo esto es lo que debería de estar viendo el gobierno, ¿no? Señora Isabel, ¿tiene algún otro elemento que agregar para esta conversación, especialmente para todos aquellos mexicanos que están fuera de las fronteras y que muchas veces quieren ir, muchas veces se sienten intimidados de viajar por todo lo que está pasando, no solamente en México, sino también en la frontera con los Estados Unidos? Sí, bueno, yo lo que les diría indudablemente es que compartan siempre su ubicación en tiempo real con sus familiares, para que sus familiares tengan, creo que sobre todo cuando viajen, esténse reportando constantemente, mantengan un perfil bajo, no traigan dinero que sea visible, en fin, tomar las precauciones de tener un perfil bajo para no caer en una situación de esta naturaleza. Algo que en años anteriores, en administraciones anteriores, y que es un fenómeno que quizás del cual no se habla mucho, pero es que incluso el fenómeno del secuestro llega a ocurrir, por increíble que parezca, al interior de las cárceles. Es decir,
Si una persona por alguna razón cometiendo un ilícito o siendo señalada por uno y habiendo por parte de un juez de control la orden de una prisión preventiva, por lo menos en el área metropolitana de la Ciudad de México, le hablo de un estudio del año 2013, 2014, si la memoria no me es infiel, había el preocupante dato de que cuando los familiares llegaban a ver a esa persona, sobre todo una persona que llegaba a una situación de esas por primera vez, personas de adentro del reclusorio le decían, ¿sabes qué? Tu familiar ya no está en el dormitorio, por decir algo, el 5, lo tenemos en el 8 y pues si quieres volverlo a ver te va a costar tanto y además si me denuncias a mí no me importa porque yo ya estoy sentenciado a 40 años de prisión, entonces pues si me dan más, me dan menos, yo ya no voy a salir de aquí. ¿Ese fenómeno sigue? ¿Tienen ustedes conocimiento de ello? ¿Conocen ustedes? ¿Se ha acercado alguna persona con algún caso como este a la Asociación Alto al Secuestro? Mire, lo último que supimos fue en Coahuila y en Durango que se dieron estos casos, pero lo que sí se sigue dando muy frecuentemente son en los anexos. En los anexos meten a gente secuestrada porque piensan que ahí no los pueden buscar y porque además controlan el anexo. Y esto lo hace mucho la delincuencia organizada. Nada menos ayer estaban denunciando un caso, el viernes, perdón, estaban denunciando el caso en un anexo en el que aparentemente estuvo un artista. Y bueno, es de verdad esto muy lamentable porque dice uno, ¿cómo pueden en un anexo llegar y esconder? Y esto pasaba también en las cárceles. Lo que sí sigue sucediendo es que desde la cárcel siguen operando secuestradores. ¿Por qué? Por la corrupción tan grande que hay en todos los penales. En este sentido, ha habido la percepción en los últimos años, en las últimas administraciones, desde Fox, Felipe Calderón, prácticamente pues ha sido un problema recurrente el que el sistema penitenciario mexicano pues en realidad es un sistema autogobernado, es decir, la ley de la cárcel es adentro, la hacen los propios internos y al parecer pues no hay una auténtica readaptación social, por lo menos digo, eso ha sido la percepción. Ahora, durante la actual administración, desde la perspectiva suya, ¿este problema persiste? ¿Ha habido alguna mejora o simplemente sigue siendo esto una asignatura pendiente? Sigue siendo una asignatura pendiente y lo que es peor, ahora en las cárceles federales que antes eran más estrictas, ahora está más relajada la disciplina y ahora te topas con gente que tiene teléfonos dentro de una celda, cuando antes eso era impensable. Hoy tienen una serie de, repito, un relajamiento tremendo en favor de los procesados y de los delincuentes, y eso hace que nos sigan dañando desde las cárceles. Y eso es una vergüenza, que los gobiernos ni presos puedan controlar a los delincuentes. Eso es algo indignante para nosotros como sociedad, porque ya los tienen en una cárcel y ni ahí los pueden controlar. La verdad es que cuando escuchamos a la señora Isabel hablando sobre la incapacidad de un gobierno para controlar a sus propios presos, nos vamos a mi natal Venezuela, donde existe organizaciones de pranes, que son como se llaman allá, que tramitan todo tipo de secuestro y de crímenes para los ciudadanos que están fuera de las cárceles, muchas veces contando con la ayuda del personal de la cárcel, de agentes del gobierno y con criminales que aún no han sido arrestados, pero todo esto conlleva a un gran reino de la impunidad. Indudablemente. Lo vemos más o menos en un parecido hacia lo que está ocurriendo en México. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta para la señora Isabel? Pues más que pregunta, tengo una reflexión que les comparto y que me duele y que asumo plenamente la responsabilidad de ella. En días pasados va justamente, vamos a cumplir un mes de que se celebraron las elecciones intermedias. El día siguiente, el titular del Ejecutivo Federal mexicano
felicitaba de alguna manera tácita a la delincuencia organizada por haberse portado bien. Con estas cifras que estamos conociendo y con esta realidad que estamos conociendo, pues mi reflexión es, si eso es que se portaron bien y de eso se jactan las autoridades federales, imagínense si la delincuencia se hubiera portado mal. Imagínense cómo pues la realidad sin duda supera los discursos, lamentablemente, y esto pues es lo que recojo de esta riquísima plática con la señora Wallace, pues que ante la situación que estamos viviendo, la mejor arma, al igual que ha sido en la lucha contra el COVID, que ese es otro tema del cual después hablaremos en este programa también a fondo, pero sin duda, pues la única o más efectiva manera, pues es precisamente cuidarnos, seguir estos consejos que nos comparte la señora Wallace y pues la prevalencia del sentido común ante el fenómeno que desgraciadamente sigue ocurriendo allá afuera por causas diversas que las actuales autoridades mexicanas es muy fácil decir que estos fenómenos son derivados de la pobreza, cuando en realidad pues ya hablamos de que son bandas perfectamente organizadas o incluso la clasificación de estos delitos que muchas veces las denuncias no son hechas como delincuencia organizada, pese a que basta que sean 3 personas las que participen para que ya, según las leyes mexicanas, pueda ser considerado como delincuencia organizada. Y lo que escuchamos pues son cifras triunfalistas, acentos en situaciones como la que nos comentaba la señora Wallace, de que del año pasado para acá ha habido una disminución, sí, pero si vemos el acumulado de los últimos años, pues vemos que en realidad esto de la antepasada administración a esta se ha duplicado. Entonces, pues lo que escuchamos lamentablemente es un discurso político y la situación, la realidad y lamentablemente pues la prevalencia de este delito, sin meternos, por ejemplo, a lo que se discutía en Palacio Nacional y que el presidente refutaba o simplemente minimizaba, por ejemplo, ¿no? la cifra de feminicidios, por ejemplo, la cifra de personas asesinadas en hechos que tengan que ver con muerte violenta, con homicidios específicamente. En fin, lo que tenemos simplemente pues son este tipo de narrativas, este tipo de discursos por parte de la autoridad. Entonces, redondeando, yo me quedo con esta parte de que aunque ante esta realidad, pues tomar las precauciones necesarias, tener mucha comunicación con la familia, señora Wallace. Gracias. Gracias a ustedes. Así es, queremos darle las gracias porque el conocimiento que ella ha acumulado al frente de esa asociación Alto al Secuestro le permite a muchas personas, no necesariamente mexicanas, porque ustedes se podrían asombrar cómo se parecen las tácticas y estrategias utilizadas por las bandas y por el crimen organizado para secuestrar y para beneficiarse del miedo de la población por diversas vías. Así es que queremos agradecerle a la señora Isabel por haber estado con nosotros y por haber compartido su conocimiento en Sin Filtros México. Al contrario, gracias a ustedes y qué bueno que echen luz a este tema que es tan importante y que los ciudadanos sigamos exigiendo a la autoridad que cumpla con su irrenunciable labor que es combatir la delincuencia. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado hoy en el Superchat. Ya vemos cómo las preguntas de la gente justamente están versadas, Carlos, en cómo podemos evitarlo. Ya la señora Isabel ha explicado una serie de estrategias que deben ser utilizadas para evitar ser secuestrado. En Venezuela, Carlos, el tema del secuestro que ahora tiene diversos mecanismos, ¿no? Sí, es sin duda un fenómeno preocupante, algo que, pues de lo que ocurre aquí en México con este tema del secuestro, es que en muchas ocasiones, como ya nos lo mencionaba la señora Isabel Miranda de Wallace, ya no es nada más a las personas de un determinado estrato socioeconómico de clase media hacia arriba, sino cada vez se va haciendo más hacia abajo, más hacia la base de la pirámide económica este fenómeno.
Y hay un dicho muy popular aquí en México que se refiere obviamente a otro contexto, a un contexto comercial, por ejemplo, que dicen que si vas a vender un artículo en un mercado, pues dependiendo el tamaño del sapo es el tamaño de la pedrada. Esto quiere decir que dependiendo la capacidad económica que veas en el posible comprador, pues es el precio que se le ofrece. Lamentablemente esto ya se ha desvirtuado y se ha llevado ya también a este terreno, en donde vemos que los secuestradores ya hacen ese tipo de cálculos, en donde ven que si la persona tiene posibilidad de pagar 10,000 pesos, pues le piden 10,000 o le van a pedir 20,000 a sabiendas de que va a negociar y va a soltar 10,000 pesos. Entonces, esto, insisto, no dudamos que un primo delincuente, como pues, de hecho sí está contemplado en la ley mexicana, pueda llegar a delinquir por pobreza, pero lamentablemente muchas de estas bandas que ya son organizadas, que tienen un esquema determinado de trabajo, pues lamentablemente, si se le puede llamar así, si se le puede llamar trabajo, lamentablemente pues ya lo que buscan es una situación fácil, hacerse la vida fácil, o solamente ellos sabrán cuáles son las motivaciones, pero la realidad es que esto, la percepción que hay es que está fuera de control, que no hay una situación en la cual haya una total libertad, compartiéndole a las personas que nos ven allá en la Unión Americana un fenómeno que ocurre muy curioso aquí en la Ciudad de México y en diversas plazas del país, y que de hecho en su momento fue retomado por un partido político con otra finalidad. Esta información que les voy a compartir, o estos hechos que les voy a compartir, es que las unidades económicas, es decir, aquellos locales comerciales como tienditas, como papelerías, panaderías, etcétera, sobre todo desde los años 90 hacia acá, se ha dado un fenómeno que los dueños de estos establecimientos ponen rejas para evitar precisamente ser víctimas de la delincuencia, e incluso en algunas tiendas, algunas tienditas pequeñas, pues esto se hace para evitar el robo hormiga, que llegue alguien y sustraiga algo mientras el dependiente está atendiendo a otro cliente, etcétera. Y el fenómeno del cual se dio cuenta un partido político para hacer una campaña fue que pareciera mentira que quienes estamos atrás de las rejas somos los ciudadanos y no los delincuentes. Esto, más allá del cliché, más allá del uso político que se le dio, sigue siendo lamentablemente una realidad, y ya no tocamos, que nos llevaremos otro programa completo, Maybord, para hablar del fenómeno que ven muchos de los pequeños y medianos comerciantes establecidos respecto a lo que se conoce como el derecho de piso. Más un fenómeno que no solamente se da en los estados que comentábamos hace un momento, que tienen este problema de secuestro, o sea, prácticamente a nivel nacional, sí, preponderantemente en estos mismos, en estos estados centrales, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, en el cual las personas que tienen, por ejemplo, un pequeño restaurante, un bar, una vez al mes, una vez cada semana, una vez cada 15 días, dependiendo del modus operandi, se presenta una persona del crimen organizado a ofrecer protección, a ofrecer, a exigir con amenazas entre líneas, el pago de esta supuesta protección para evitar que estos comerciantes sean molestados. Obviamente, pues esto, el derecho de piso, son cuotas. Aquel comerciante que se niega puede ser desde amenazado hasta, obviamente, perturbado en su tranquilidad, y lamentablemente en muchas ocasiones las amenazas se cumplen. Estas personas llegan a perder la vida por negarse a pagar estos derechos de piso, y lo que hacen los delincuentes es que hacen de esos casos ejemplares para que el resto de comunidad de comerciantes, de prestadores de servicios, caigan en esta situación lamentable de extorsión. Esto, por ejemplo, que hablamos de los años en el sexenio, por ejemplo, de 2006 al 2012, las propias autoridades capitalinas se jactaban de que la Ciudad de México era la plaza más segura del país. Ahora este fenómeno lamentablemente se presenta aquí, y no solamente en zonas de la periferia, no solamente en zonas de clase media, media baja, sino en zonas ya
tan populares o de alto poder adquisitivo como es la propia colonia Condesa aquí en la Ciudad de México, y que pues lamentablemente muchos de estos delitos no se denuncian, pero como nos comentaba la señora Wallace, esto se ve reflejado ya en la encuesta nacional de victimización, la ENVIPE, que realiza el Instituto Nacional de Geografía, y que también vamos a poner en unos momentos más aquí pues en la información que tenemos en nuestro banner de información que tenemos debajo de la imagen donde nos encontramos, la dirección para que las personas, Maybord, puedan constatarlo por ellas mismas, las personas que nos ven allende las fronteras, y puedan pues tener un parámetro de comparación versus de lo que se dice, de lo que son las cifras oficiales versus lo que es la percepción ciudadana, y recordar que hablando del tema de los delitos, como bien se nos mencionaba hace un momento, desafortunadamente las únicas cifras duras y confiables tienen que ver con los homicidios, porque no se puede esconder a los muertos, evidentemente, pero los otros delitos como son el secuestro, o aquí en México, por ejemplo, algo que las autoridades también luego lo celebran como un triunfo, ya se redujo las denuncias de robo de automóviles, sí, pero las denuncias, eso no quiere decir que el robo de automóviles haya disminuido, porque también, aunque en casos, también se debe reconocer que en el caso de la Ciudad de México las denuncias se han vuelto cada vez más ágiles, pero a veces llega a ser tanto el volumen o simplemente tal el impacto de los delitos de gran impacto, valga la redundancia, que los delitos que llegan a ser considerados de menor cuantía, pues simplemente pasan a formar parte de un archivo muerto, pasan a hacer algo que si el denunciante no está encima de la autoridad dándole seguimiento, lamentablemente pues también muchas veces las agencias del Ministerio Público no se dan abasto, Maybord. Así es, bueno, y lamentablemente en el caso de este tipo de delitos, y a veces lo que tú estabas mencionando, eran los robos hormigas, como lo que llaman. Aquí en los Estados Unidos se está presentando con mucha frecuencia. De hecho, esta semana se dio a conocer informaciones con grandes tiendas como Target, por ejemplo, o Walgreens, que han cerrado sus espacios para entregarle servicio a los ciudadanos debido al incremento notorio de pérdidas por robos por parte de los ciudadanos, pero particularmente de aquellos que se encuentran viviendo en las calles. Se ha dado una información prácticamente oficial donde se dice que las pérdidas han sido bastante cuantiosas, y por lo tanto tanto Target como Walgreens y otras grandes empresas y cadenas van a reducir su horario de atención y van a establecer mayores regulaciones para los consumidores debido a el impacto que ha tenido el robo de hormiga o el robo minorista. Y bueno, ellos están directamente señalando a las personas que viven en la calle, que en el caso de California ha habido un incremento sustancial, particularmente en el marco de la pandemia. Aunque ese problema persiste por años, pues hoy en día está causándole daño a las empresas grandes como este tipo de cadenas. Carlos, hemos llegado al final del programa. La verdad es que cuando nos ponemos a conversar sobre este tema que ocupa a tanta gente, pues no nos damos cuenta que el tiempo se va pasando. Pero bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Sin Filtros México. Queremos agradecerle a todos los que nos han acompañado hoy a conversar, porque a mí me encantó la conversación con la señora Isabel. Creo que ella dio muchos datos importantes para que ustedes los tomen en cuenta a la hora de estar en la calle o en su casa, o de presentarse una situación en la que ustedes sepan que puede haber un secuestro, o si no hay un secuestro puede haber una extorsión. Carlos. Sin duda, y sin duda, como de igual manera que ante otro tipo de fenómenos como en su respectivo ámbito es el COVID, en este caso la delincuencia, la menor manera de evitar ser víctima es prevenir y pues sí, privilegiar el sentido común
por encima de el querer ostentar. Ahí sí aplica el hecho de no querer ser presunciosos o evitar ser aspiracionistas. Creo que en este caso sí está justificado el uso de esta palabra o de este neologismo que utilizan las autoridades mexicanas. Creo que en este caso sí vale la pena evitar pues ser aspiracionista, como dicen ellos, pero desde un sentido de cuidarnos a nosotros mismos ante este fenómeno. Y pues por el lado del robo hormiga Maybord, lamentablemente ese sí se puede asumir que tiene mucho que ver la situación de desesperación de muchas familias, de la situación ahí sí de pobreza que se ven orillados en muchos de los casos, y lamentablemente esas personas son las que sí llegan a la cárcel y son juzgados con todo el peso de la ley, mientras que, como escuchamos, a personas que son abiertamente conocidos como delincuentes organizados de gran calado, pues a ellos sí hasta va el presidente a saludar a sus mamacitas y con toda la deferencia, nomás le faltó darle beso en la mano, pero pues no es el mismo trato que reciben las personas que literalmente, Maybord, muchos de ellos están en la cárcel por haber robado un pan y están purgando sentencias con todo el peso de la ley. Ellos no reciben esa deferencia. Así es. Bueno, Carlos, nos despedimos. Feliz noche a todos y mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias también a todos nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lom Tan y a Nesta por colaborar con esta emisión. Feliz noche.